Bueno, hoy tenemos una mañana de muchos invitados, más que lo que tenemos habitualmente, y yo decidí, después le voy a dar la lista, no se pierdan la nota con los narcóticos anónimos que van a venir a las 11, que no podemos filmarla, no le podemos sacar fotos, no podemos hacer nada, es la única condición que ellos pusieron para poder venir a charlar acá. Vamos a hablar con la Organización de Narcóticos Anónimos, que tiene como una filial en Bahía Blanca, para hablar del flagelo de la droga, pero no se los puede nombrar, no se los puede, justamente son narcóticos anónimos. Nada. Y aceptaron venir acá bajo algunas condiciones que por supuesto yo acepté. Eso va a ser a las 11. ¿Por qué está el doctor cardiólogo Rubén Rodríguez Vidal aquí? Independientemente que es un amigo, porque lo llamé a las 7 de la tarde, porque la verdad que yo y toda la gente me imagino que están todos preocupados, porque yo no sé, y le decía yo a Rubén en privado recién, yo no sé si es que hay más cobertura periodística, que algo de eso debe haber. Yo noto que, por lo menos en lo que arranca el 2022, si está Matías acá, que seguramente lo ha cubierto, no te voy a decir todos los días, porque es mentira, todos los días no, pero tenemos mucha muerte súbita, de gente joven, mucha muerte súbita. Hablaba con Rubén recién en privado, hay algunas muertes súbitas históricas en Bahía Blanca de gente joven, asociadas a practicar deporte y no estar en condiciones cardiológicas, es muy común. Yo me acuerdo el caso del muchacho Torelo, que fue uno de los primeros que lamentablemente murió jugando al básquet en un gimnasio, un muchacho joven, que era el marido de Norea Litera, que estuvo acá hablando hace un tiempito con nosotros. Claro. Bueno, fue uno de los más comunes. Después podemos tener el caso de la muerte de Sagasti cuando se tiró a la pileta Liniers, que eso no fue muerte súbita. Yo hablando, estando Rubén acá, no veo la medicina. Pero yo noto como que no digo todos los días, hay mucho RCP, una señora se descompuso, una señora de 70 años se descompuso en el mercado municipal, le hicieron RCP, la salvaron, la llevaron casi muerta, pobre mujer. La mujer que muere a la entrada de Pilates con 46 años. También. Hace 2 o 3 meses tuvimos el muchacho del mercado municipal, el hermano de Michigan, el entrenador de Liniers, el que estaba jugando al fútbol, a veces me olvidé, en Cibechi. Entonces dije, no, vamos a tener un cardiólogo para que, como yo siempre digo, Rubén, para que nos rete y para que nos diga, esto pasó toda la vida o no pasó toda la vida o puede pasar en función de esto, ¿no? Rubén, gracias por venir. Ahora no, sí. Al contrario, el agradecido soy yo. Te decía en privado, ¿la muerte súbita estuvo siempre o es porque ahora hay más medios para comunicarlo? No, siempre hubo muerte súbita. Ajá. Siempre llama la atención cuando es gente joven. Sí. Pero hablando de muerte súbita, podemos dividir a la población en dos grupos etarios. Los que tienen más de 30, 40 años y los que son menores. Después de los 30 años, 40 años, la causa más frecuente de muerte súbita es la enfermedad coronaria. Bien. Y antes de esa edad es la miocardiopatía hipertrófica, que es esto, que es gente que genéticamente tiene una alteración en el músculo cardíaco donde una de sus paredes del ventrículo izquierdo es más gruesa que las otras. Y esos tienen posibilidad de muerte. Después hay una... No todos lo saben, ¿no? Si no se han hecho estudios, no lo saben. No, por supuesto. Por eso a los periodistas, a los deportistas, a los periodistas también, le hacen un ecocardiograma. Ajá. Después hay causas más raras, genéticas, como por ejemplo alteraciones en el electrocardiograma que se ven muy raramente. En un chequeo normal. Individuos que tienen, algunos no se ven, individuos que tienen una modificación en el electrocardiograma que se llama QT largo, que en el electro de reposo o cuando el niño, porque son niños, tienen esa alteración en el electro de reposo, no sabe, y se ponen nerviosos y ahí se le modifica el electrocardiograma y pueden tener muerte súbita. Eso es lo que se hace, es hacer un muy buen interrogatorio, o sea, tuvo muerte súbita en la familia, tiene, cuando es un niño, ¿no? Tuvo muerte súbita en la familia, se le hace el electro, etc. Y si tiene alguna de esas cosas raras, va directamente a que lo vea un cardiólogo que se especialice en ese tipo de alteración, porque son raras. Ahora, cuando la persona es más grande, hay que preguntarle si tuvo antecedentes familiares de infarto. Entonces, si tuvo antecedentes familiares de infarto en la familia, se estudia su colesterol, etcétera, y se le piden las pruebas necesarias, pruebas de esfuerzo, etcétera. Generalmente, la persona que tiene enfermedad coronaria tiene antecedentes, porque la enfermedad coronaria tiene un componente genético. Entonces, esa persona hay que estudiarla
Y en algunos hay que hacerle algún estudio ya mucho más especializado, como una tomografía multislide coronaria o hasta un cateterismo. Claro, pero ¿qué pasa si toda esa gente no está yendo al cardiólogo? ¿Y qué pasa? No sabe. Porque hay síntomas de eso. Sí. Hay síntomas. Hay síntomas. Hay gente que tiene síntomas, por ejemplo, le duele la boca, el epigastrio, la boca del estómago. Ajá. Entonces camina, no es que comí mucho. Y le dice, comí mucho. Yo he visto esos casos, comí mucho y tengo esto. Bueno, se estudia y tiene lesiones coronarias. Y si no es que comió mucho, más allá de que comió mucho, sí. Tiene lesiones coronarias. Entonces ese individuo hay que estudiarlo, a lo mejor hay que hacerle un cateterismo, una dilatación con angioplastia o una intervención quirúrgica. Rubén, vayamos a los dos puntos que la sociedad lo maneja como mito y como creencia, ¿o no? El COVID y la vacuna. Todos los que se mueren están hablando, y bueno, ¿qué querés? Si tenía la vacuna. ¿Cómo no va a tener muerte súbita? Claro, si tenía la vacuna. Cuando uno tiene que ver una determinada incidencia de una enfermedad o de un tratamiento, tiene que analizarlo una persona que sepa estadístico, un estadígrafo y médico. Sí. Entonces dice, no, esto tiene tal porcentaje, entonces esto está provocado por la vacuna. Bien. Hasta ahora eso no es así. Puede haber algún caso de una persona que tenga una alteración, puede ser, pero uno no lo puede afirmar. Sí, los virus atacan el corazón y pueden dar lo que se llama miocardiopatía, o sea, atacan el corazón, que ha sido siempre, eso ha existido, el virus Coxsackie. La persona tiene como una gripe y después empieza con insuficiencia cardíaca o tiene una muerte súbita. Ajá. Eran casos no frecuentes. Yo he visto cuando era residente un médico que tuvo un síndrome gripal y agarró una miocarditis, hizo el corazón. ¿Y de la nada se murió? Y se murió, porque ese virus le atacó el corazón. Ajá. Y le mata las células cardíacas y el corazón parece no se contrae bien, se dilata. Ajá. Y o sea, se puede morir muy rápidamente por la miocarditis aguda, puede tener una enfermedad que le dure meses o puede hacerse crónica y quedar con una insuficiencia cardíaca que lo lleve al trasplante. Eso lo dice el tiempo. Eso existe. Otro de los mitos, que yo creo que ahí vas a ser duro vos, porque te conozco, es que, bueno, el médico me dijo que tengo que bajar kilos, así que yo tengo 50 años, voy a empezar a jugar al fútbol, voy a empezar a salir a andar en bicicleta, voy a caminar, voy a hacer la vida de Messi. Hay muertes súbitas que están relacionadas, que se mueven en lugares de esparcimiento deportivo. ¿Tiene que ver con algo o también son casualidades? No, tiene que ver, eso es el individuo tiene enfermedad coronaria, entonces tiene que ir antes de hacer, primero que si nunca hizo ejercicio no puede hacer ejercicio violento, tiene que ir entrenándose, vos sos jugador de golf, sabés que tiene que ir entrenándose de a poco. Entonces va al médico y le pregunta. ¿Cuál sería la categoría de violento, Rubén? ¿Jugar al fútbol 5, jugar al básquetbol, salir a correr con los runners? Exactamente. Entonces, no caminar no. No, caminando. Pero entonces se le pregunta antecedentes familiares, se le hace estudios de laboratorio, se le estudia el colesterol, se le hace un electrocardiograma y de ser necesario, si el individuo hace una prueba de esfuerzo. Correcto. Si hay mucha probabilidad de tener una enfermedad coronaria, se hace una prueba especial que es una cámara gamma o un ecoestrés. Eso habría que hacerlo antes de empezar una práctica activa de algún deporte distinto al que yo vengo haciendo. Claro. No, pero en general se recomienda, si el individuo tiene colesterol alto y factores de riesgo, hay que hacer un estudio, no solamente un electro, sino hacer una prueba de esfuerzo, a ver si esa persona en el esfuerzo le aparece alguna alteración o síntomas o modificaciones en el electrocardiograma. Cosa que ¿Hay alguna actividad deportiva social, no digo alta competencia, que es más perjudicial que otra? Si por ejemplo el fulbito de la semana. Y todo lo que sea ejercicio anaeróbico cuando el organismo no utiliza oxígeno para el esfuerzo, ojo, después que hace, anaeróbico es correr 100 metros rápido. Bien. Y aeróbico es hacer maratón. Ajá. Entonces en los 100 metros el individuo que sería el partido de fútbol. Claro, cuando hace el pique. Ajá. Ahí es anaeróbico. Aeróbico es un ejercicio como maratón es aeróbico. Sí. El fútbol tiene momentos aeróbicos y anaeróbico. Anaeróbico el pique. Correcto. Corriendo, la reacción rápida. Ese es un anaeróbico. Y ahí no utiliza oxígeno, por eso es anaeróbico, sin oxígeno, pero después que hace el pique, ¿qué hace la persona? Empieza a respirar bruscamente, rápido, porque está compensando ese oxígeno que no utilizó. ¿Y eso es malo? No, eso es normal. Es normal si te anda bien todo. Es normal.
Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Consultar con su clínico para ver qué probabilidad tiene una persona de tener enfermedad. ¿Qué probabilidad? ¿Cuál es el porcentaje que, por ejemplo, viene una persona que está amarilla, tiene ictericia? ¿Qué voy a pensar? ¿Que tiene fiebre amarilla o que tiene hepatitis? O lo más factible es que no tenga fiebre amarilla. Exactamente, porque acá no hay fiebre amarilla. O sea, si el individuo viene de Brasil o del África, ahí puede ser. Una de las cosas que uno tiene que pensar es eso. O sea, ¿qué probabilidad tengo, doctor, de tener fiebre amarilla? 0. Mire, ¿qué probabilidad tengo usted de tener enfermedad coronaria? Mire, mi abuelo, mi tío son todos longevos, vivieron más de 90 años, colesterol normal, no fuma, porque el tabaco es deleterio. Sí, sí. ¿Cuál es la probabilidad que tengo? La probabilidad es baja. Chica. Nada, sí. Nada, no tiene probabilidad. La mujer que menstrua, ¿tiene probabilidad de tener enfermedad coronaria? La mujer no, porque tiene protección estrogénica. Pero si fuma... ahí le cargó un motivo. Bloquea el efecto protector del estrógeno. Por eso es raro ver mujeres en edad menstrual que tengan infarto si menstruan, salvo que sean fumadoras. Uno le pregunta, ¿usted, señora, corre, me duele un poco el pecho, ¿usted fuma? No, no fuma. ¿Usted tiene antecedentes familiares? No. ¿Cuál es la probabilidad? Baja. O sea, nunca es 0. ¿Hay alguna estadística que pone a las mujeres arriba de los hombres o viceversa? Después de la menopausia se iguala. Se iguala. Y estaba el problema que el médico no prestaba atención a los síntomas de las mujeres. Entonces después cambió, sí, directamente, sí. Cambió y bueno, ahora se sabe que después de la menopausia... Históricamente era más fácil que se muriera un hombre que una mujer. Exactamente. Entonces se ve que después de la menopausia la probabilidad es idéntica. Bueno, para cerrar, porque te vamos a tener... Con respecto a la vacuna. La vacuna, sí, bueno. Con respecto a la vacuna, tiene que haber una estadística, o sea, en la ciudad, en el mundo están haciendo. ¿Cuántos millones de personas se dieron vacunas? Millones. Millones y millones. ¿Cuántas de esas personas... ¿Qué porcentaje tendría que tener uno de muerte súbita dentro del individuo que yo lo desconozco? Sí. O sea, eso lo hace una persona que sabe estadística. Y dice, bueno, para saber esto tenemos vos que estás en el mundo médico, ¿se empieza a mirar eso? Claro que se mira, todo se mira. Se mira qué vacuna, por eso decimos, tal vacuna tiene más protección, menos protección, cuándo hay que dar. ¿Eso ya se sabe? Y se va cambiando. Se sabe y va cambiando. Dice, no, hay que vacunarse a los 6 meses, después de los 4. Se va cambiando. Va cambiando, y eso lo hacen. ¿Dónde hacen mejor las estadísticas? Los ingleses en Estados Unidos. ¿Cómo supieron de la enfermedad coronaria? ¿Por qué? Porque hicieron un estudio, Framingham, en una ciudad cerca de Boston, donde vieron que los que tenían el colesterol elevado tenían ese problema. Exacto. Habían hecho, necropsias en los soldados después de la guerra de Corea y veía que los soldados jóvenes ya tenían depósito de colesterol en las arterias. Mirá vos. El colesterol, cuando yo empecé a estudiar medicina, yo me recibí hace 50 años. ¿Había colesterol? Sí. ¿Cuál es el colesterol normal? 300. 300 era normal. Claro, ahora Entonces, ya no es el número. Era normal, porque la mayoría de la gente que estudiaba en Estados Unidos tenía 300. Entonces, ¿qué es la norma? Lo común. Acá en Estados Unidos vivimos con 300. 300. Esto es lo común que tiene toda la gente. Después se dieron cuenta que eso era por el hábito de la comida, tenía mucha grasa, etc. ¿Cuál es la estatura común acá? Será 1,65 m, 70 m, en el África, los Huatus y eso será 1,80 m. Sí, ponele. La norma es lo que tiene la mayoría de las personas. Y eso era un error. Entonces acá lo que hacen en el mundo es ver estadísticamente si la vacuna puede provocar eso. ¿Por qué? Porque en algunas vacunas se dan virus muertos, se dan con ARN, pasará algo. Y eso lo va a decir la ciencia diciendo, sí, mire, esta vacuna trae este problema. Yo me vacuné. Está bien, pero entonces estamos hablando de que si se muere uno mañana de muerte súbita, hoy no se puede asociar a eso. No debería asociarse a eso. No debería asociarse. Hasta que digan, esto es por esto. Yo me di 5 vacunas. ¿Cómo 5? Yo que soy el más vacunado tengo 4. Me di 2 Sputnik. ¿2 Sputnik? Acá y 3 en Italia. ¿Y qué te pusiste en Italia? En Italia me pusieron las 2 primeras, Pfizer, que dicen que es muy buena, qué sé yo, y después me dieron una de Moderna, que es del mismo tipo que la Pfizer. ¿En Italia están con 5 ya algunos? No, lo que pasa es que yo ni dije que me había dado 2. Fuiste... Porque la Pfizer, la Sputnik no es aceptada. En Italia. En Europa. En Europa.
no es Sí, aceptable. ahora están en la fábrica más tampoco, están en otra cosa los rusos. Más bien fabricando. Sí, están en otra cosa. Bueno, la última, Rubén, y te vamos a seguir molestando con esto. El mensaje parroquial para los que te están escuchando en Radio 10 sería ¿cuál? Si tenés cierta edad, primero hace esto, hace lo otro. ¿Cuál es tu mensaje como La médico? primera cosa que tiene que ir a un médico clínico, su médico de cabecera, y que ese médico vea cuál es la probabilidad de ese paciente de años Sí. de tener enfermedad coronaria. Porque la mayoría de la gente que fallece después de los 30 años es por enfermedad coronaria. Si es un niño, que es más raro, el pediatra verá, le hacen un electro si tiene alguna alteración y preguntarle los antecedentes, porque a veces el electro, como te dije antes, el QT largo que Sí, nos sí. mata a los chicos, Sí. es no detectable en un electro que le hacen normal. Puede aparecer el QT largo. Sí, sí. El QT largo es una medida en el electrocardiograma Sí. que está Que preocupa, prolongado. que preocupa. Prolongado. Entonces ahí se le hace estudios genéticos, donde el centro de estudios genéticos de esa enfermedad estaba, no sé si actualmente está, en Italia, Ajá. que lo manejaba un inglés, un médico inglés que vivía en Italia. ¿Por qué Correcto. vivía en Italia ese médico inglés? No sé, Bueno, pero vivía en Italia. una casa de fin de semana no tenía. Estaba en Italia y le hacen un estudio genético. Bueno, ¿y el reto a los nuevos Messi de 50 años? No, el resto tiene que ir al médico y ver qué probabilidad tiene. Es decir, el tener enfermedad fulbito de esta coronaria. noche, no. Primero vaya y que tengo probabilidad de tener enfermedad coronaria. Electro, análisis de sangre, si tiene el colesterol alto ya tiene más probabilidad. Si fuma, tiene mucha más probabilidad. Entonces ver qué probabilidad tiene y entonces ver qué estudio darle. Y a lo mejor le hacen una prueba de esfuerzo. Usted va a hacer, bueno, vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Vamos a ver en el laboratorio ¿Cómo reacciona el cuerpo? Cómo reacciona su cuerpo, que es diferente a la reacción que tiene en el campo de fútbol, porque ahí ya sume también el estrés. Seguro, bueno, está bien. Bueno, Pero esa prueba puede ser indicador, bueno, usted hace un esfuerzo por eso, de tal pero si esfuerzo. hoy jugamos los casados contra los solteros sin una previa consulta, no. Estoy arriesgando mucho. Si no hacía deporte antes, no vaya a hacer deporte, no vaya a correr, no vaya a hacer nada. No sea cosa que tenga antecedentes familiares, colesterol elevado, y si es fumador, de tener una enfermedad coronaria no manifiesta, y la persona cuando hace esfuerzo puede sufrir una muerte súbita, porque en general la persona que tiene, eso lo estudió hace muchísimo, en los 80, un médico español en la clínica Mayo. Él hacía autopsia a todos los que se morían en la calle, accidente o lo que sea, y vio que los que se morían de infarto tenían lesiones coronarias gelatinosas, o sea, no calcificadas. O sea, esa gelatina, ese depósito de colesterol adentro de la arteria, se rompe la arteria, entonces ahí se formaba un tapón. Un desastre. Un tapón, un coágulo. Y esa persona, por ahí estando en reposo, se le rompe ese depósito de colesterol gelatinoso, y ahí genera una modificación eléctrica. El organismo no tiene un sensor que diga la arteria se rompió hacia el exterior. Correcto. La arteria se rompió. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo tapa. Ese agujero que piensa que existe, que en realidad no existe, la arteria está rota adentro, el endotelio, la parte del pavimento de la arteria. Se rompe y lo va a tapar. Entiendo. Por eso uno dice, bueno, vamos a destaponar la arteria, no destapar, porque el tapar es una tapa. Entonces lo que uno saca es un tapón. Entonces cuando alguien tiene un coágulo dentro de una arteria, dice, bueno, vamos a destaponar la arteria mediante un cateterismo. Correcto. Entonces el individuo tiene un infarto, que se le hace un cateterismo para ver dónde está el tapón, destapar la arteria, ponerle un stent, que es como si fuera un rulero o un resorte de eso de las lapiceras, que va plegado arriba de un catéter que tiene un globito, y lo mantiene abierto, claro. Y la mantiene abierta y impide que se sienta. Pero, en síntesis, consultar con su médico clínico y que él analice la probabilidad si estoy en de condiciones de hacer ese tipo de deporte, tener enfermedad coronaria. Y ahí se hacen los estudios correspondientes. Con respecto a la vacuna, yo creo que hay que esperar información científica, porque lo que pueda decir yo no tiene valor. Lo que pueda decir la gente, no, se murió porque le dieron la vacuna, tampoco, que hay que analizar si eso fue la vacuna o no. Rubén, dale un saludo enorme al doctor Casella, que lo vas a ver ahora, que te debe estar escuchando porque es un fanático nuestro. Sí, así es, te escucha siempre ahí en la oficina. Sí, y te cuenta, ¿no? No, porque yo estoy al lado y te escucho también. Lo que pasa es que no me acordaba cuál era el número del escuela. Radio 10, pero no me acuerdo. Bueno, yo te quiero igual.
Gracias por todo, buen fin de semana y gracias por ayudar a la gente. No, al contrario, muchas gracias. El doctor Rubén Rodríguez Vidal, cardiólogo, retándonos un poquito, como siempre digo yo, para aquellos que hoy tengo un fulbito y después tengo un asado. No. Lo peor es el asado y el infinito. Sí, al revés no. Algunos lo hacen. Algunos al revés, primero el asadito y después jugamos. Ese es otro Me caso duele para la hablar. boca del Me estómago. duele los costos porque comí mucho chorizo y hace un fulbito. Y ir al arco no es bueno, porque uno dice, pero voy al arco, Me quedo quietito, estoy no pasa gordo. nada. Es más, yo he visto arqueros Fumando. fumando en el arco. Porque yo mientras fumo, si van a venir en 10 minutos. Escuchá, cuando yo era residente, cuando era también alumno y después, Sí. había médicos que hacían la revista de sala fumando. Entonces entraban fumando a la sala y ponían el pucho en la mesita de luz del paciente. Del paciente. Sí, fumaban delante del paciente. Qué Claro, locura, una cosa... qué locura. No, Pero en la última, es decir, sería la última bola. El tema del cigarrillo aflojó mucho en el mundo. Vos que sos un tipo de mundo. No, bueno, pero a nivel de tu familia está mucho fuera. ¿Se fuma menos? Se fuma menos. Y ahora salió, creo que escuché ayer en la radio, que van a prohibir los cigarrillos mentolados. Sí. No sé por qué, bueno. Pero el cigarrillo se asoció en ese estudio que hicieron hace muchos años a enfermedad coronaria. Es Y decir, te digo que la mujer en edad menstrual, la mujer que menstrua es rara la enfermedad coronaria, pero la que es fumadora tiene riesgo. agregó riesgo. Tiene riesgo. Rubén, te liberamos, gracias por No, venir. ningún problema. El doctor Rubén Rodríguez Vidal pasó por el Café Muñoz, porque si no, parece que siempre lo tenemos a Casera, nunca lo tenemos a él. Entonces ahora ya le sacó una diferencia. Cuando me inviten, Una sola media luna comió. Cuando me inviten, vengo que estoy acá 20 Sí, sos del barrio. Como una media luna sola porque me cuido. Casela está en 3. 3 media luna. No, bajó de media docena a 3. Casela cuando viene acá está en 13. Un abrazo grande, Pablo, gracias. Cómo no, muchas gracias. Bueno, a ustedes. ¿cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con nosotros? Mandándonos un mensaje a través de WhatsApp al 291, vamos a decirlo bien porque no estoy viendo nada.